Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Aquí otro de esos programas, entre comillas, improvisados, que salen así un poquito llevados por la actualidad, que siempre hago con otra persona que sí que realmente se los prepara y sabe lo que tiene que decir, que es Fernando Cañas, que está al otro lado. Así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, Fernando? Genial, Ricardo, ¿y tú? Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de economía, pero nos vamos a remontar a Maastricht. Maastricht, que entró en vigor en noviembre de 1993, hace ya un tiempo, y suponía un nuevo mundo de esperanza en que la Unión Europea iba a dar un paso decisivo y se iban a integrar las economías de todos los países, los del norte y los del sur, con una serie de criterios de convergencia. Y bueno, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Sí, vamos a hablar de... Esto es uno de estos programas que a ti te encantan, de esto de cómo pudo pasar, esto que nadie vio venir el tren que venía por la vía de doble sentido, con luces, ¿no? Sí, pues porque ahora tú sabes que ahora estamos en la segunda crisis del euro que va a venir, ¿no? Y estamos en una situación muy difícil con inflación en la Unión Europea y estamos en una situación muy difícil con países, con países y delegados de países y economistas haciendo sus propuestas como en la anterior crisis, ¿te acuerdas? Porque te has dado cuenta que ahora los vulcanólogos y los pirólogos están siendo sustituidos por los economistas en las tertulias. ¿Otra vez? Pues si aciertan como como determinados personajes, pues vamos de lado. Pues acuérdate la última crisis, con la crisis Ninja y Niño Becerra y Gay de Liébana y cada uno proponiendo sus... Pues hacemos el programa porque ya se está viendo las nubes, ¿no? Pero otra vez está pasando lo que tú muchas veces has comentado en tus programas, que de repente la gente dice, ¿cómo está pasando? ¡Ay! ¿Esto cómo ha podido pasar? ¿Esto de dónde surge? Es que nadie lo vio. Y el elefante estaba sentado ahí, y lo que pasaba que la gente había visto el elefante en la cacharrería y lo había dejado pues como lo más natural del mundo. Entonces, para este programa, pues si vamos a empezar por Maastricht, nos iríamos al ECU, pero para qué no estar lejos, ¿no? Aunque también... Oye, el ECU, tengo un entrañable recuerdo del ECU, porque es una moneda así como medio fantasma, que me acuerdo. Entonces trabajaron en notaría y los importes estaban tal en pesetas y entre paréntesis obligatoriamente hay que poner tantos ECUs. Era una cosa fantástica, era una moneda fantasma. Claro, pero el ECU no surgió porque no llegó a haber criterios claros de convergencia, porque esto que ha pasado se veía venir y será mucho más serio, ¿no? Entonces, en vez de tener eurooptimismo, se tuvo realismo. Entonces, bueno, y el ECU no surgió porque principalmente la República Francesa tenía una crisis de órdago de mediados de los 80 hasta mediados de los 90. No hay que olvidar una cosa que le decía Sarkozy a Zapatero, a Aznar, perdón. Sarkozy le decía a Aznar que vendería, bueno, aún no dicen su... pero vamos, quedaría lo que fuera, ¿no? Porque Francia creciera a la mitad de lo que crecía España en la época de bonanza de Aznar final y primera de Zapatero, ¿no? Aunque eso era propio de la expansión monetaria que habían hecho franceses y alemanes al final de la etapa previa al euro, ¿no? Pero bueno, quitando que aquí todo el mundo ha hecho de trampa porque franceses y alemanes expandieron su base monetaria antes de hacer la moneda única, nosotros hemos encubierto nuestro déficit. Vamos a hablar de Maastricht y dónde hemos llegado, porque esto que está pasando ahora tiene un origen. Es decir, la dinámica de comportamiento de gasto público y de comportamiento de la economía de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, ha mantenido la misma dinámica desde los 70, es decir, desde la llegada de la democracia y la última fase final del franquismo, ¿no? Y en los otros países con las democracias que ya tenían, siempre, o sea, Italia ya tiene una deuda pública del 140% del PIB. Eso no se genera en 5 años. Eso se genera a base de décadas de déficit, ¿no? Italia llevó devaluando moneda y teniendo déficit del 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, lleva 5 décadas así. Prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde la recuperación de la autonomía monetaria. España, cuando entró a Europa, y en esa última etapa entró igual. Francia también es un país que ha tenido crisis monetarias desde el mayo del 68 hasta hoy continuas, con crisis de empleo y con crisis de destrucción de competitividad. Y entonces se inventa la madre del cordero, que es Maastricht. Como aquel cómic maravilloso de Ibáñez, del año 94, Jesús Maastricht, que era eso de
qué horror la austeridad, cómo estaba dejándonos la austeridad, la primera austeridad pública que tuvimos en décadas, que yo me acuerdo pero me acuerdo de en las noticias, el ambiente era de que aquello estaba asfixiando la economía, que era terrorífico, aquel Maastricht, que eso era criminal. Y me acuerdo de eso, de esa idea de recortar, que era mentira, era un cuento. Pues bueno, a mí lo que me asombra es que en este grupo de países, España, Italia, Portugal, Grecia, eso siempre te los esperas, pero hayas puesto a Francia, es un peso pesado, ¿eh? Sí, Francia es un peso pesado, pero no tiene ni la competitividad, ni la austeridad, ni la tradición de equilibrio de las cuentas públicas de Alemania. Alemania, por ejemplo, tiene para 80 millones de habitantes, si no recuerdo mal, tiene 4 millones de funcionarios. Francia es el país con más funcionarios, empresas públicas de toda la Unión Europea. Francia es un país que oscila entre el gaullismo y el socialismo militante desde hace ya 80 años. O sea, uno mira, bueno, pero el gaullismo empezó después de la guerra, sí, pero el socialismo, o sea, recordemos quién gobernaba Francia antes de la caída de París. O sea, vamos a ver una cosa. Francia es un país que siempre ha estado entre dos opciones, o la derecha nacionalista intervencionista, o el socialismo más... vale, es eurosocialismo, sí, vale. Pero es un socialismo muy intervencionista, muy de tener unos funcionarios privilegiados, muy de tener unas políticas de empleo público muy fuertes. O sea, Francia no ha sido un país, no es un país exportador, no es un país innovador, tiene regiones muy dinámicas. Pero Francia está más cerca de ser un país del sur, siendo el doble rico de rico que España y que Italia, teniendo zonas muy industrializadas, está mucho más cerca. La estructura general del Estado francés y la composición general de la población francesa está más cerca del sur que del norte. Es decir, no es un país que tenga la estructura industrial que tiene, por ejemplo, Alemania. Es un país que Polonia o algunas repúblicas bálticas le van a superar en 20 o 30 años. Hombre, Porque, eso es muy fuerte, ¿eh? Pero Francia es un país que tiene una pérdida de competitividad crónica. Es decir, es una cuestión... Y luego, aquí estamos hablando de déficit y de falta de control de las cuentas públicas. Y Francia está más cerca del sur que del norte. Es decir, la estructura francesa de hiperregulación, de no colapso, pero cerca, es decir, de saturación de funcionarios de todas las zonas de todos los sectores de la economía y de todos los sectores, y de esa creación de reguladores, de organismos, de paraorganismos, están más cerca de España e Italia que de Suecia o de Finlandia. Es así, es decir, Francia es un país de comité, de burocracia, de más burocracia y de gasto público exorbitado y de observatorio. Es decir, yo me acuerdo cuando yo vivía en Francia que había observatorios para todo. Esta moda de los observatorios es un invento que viene de allí. Pues aquí en España se ha implantado también. Pues sí, o sea, observatorio para la reindustrialización verde transnacional, fantástica, eso es algo súper francés. Comité de la observación para no sé cuánto, no sé qué, de los pájaros que vuelan. Estoy exagerando, pero tú de repente ves el logo, otro observatorio más. Y eso es una cuestión francesa. Me refiero, esa estructura burocrática que se refleja en un descontrol de las cuentas públicas es algo que en Francia lleva sentado 50 años. Vamos un pasito atrás porque su economía es más potente que la de España y la de Italia. Decía que si te parece bien, damos un pasito atrás para los que no estamos tan centrados en estos temas económicos y volvamos a los orígenes, al Tratado de Maastricht, que de ahí deviene el euro, pero para que hubiese una moneda común había unos llamados criterios de convergencia. ¿Nos los puedes recordar un poquito cuáles eran esos? Hay un momento, claro, son 4, son muy fáciles. Control de las cuentas públicas, control de la inflación, control del déficit y unidad jurídica en temas cambiarios y en temas de regulaciones de producción. Es muy fácil. Es decir, ¿Y países, por ejemplo, como España, ha cumplido alguna vez? A ver, si no hubiera cumplido alguno no habría entrado, pero el problema es el siguiente. Cuando se plantea Maastricht, se plantea la idea de que hay unas políticas económicas, ¿no?, que ha mantenido Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos, que han llevado al continente a la estabilidad financiera. Entonces es como vamos a extender estas políticas económicas a los países que quieren entrar a la Comunidad Europea y que quieren entrar al área de prosperidad del norte, ¿no? Y así conseguiremos todos una convergencia económica
y conseguiremos todos un espacio único, tanto cambiario, económico como social, ¿no? Y traeremos la prosperidad a todo el continente. Esa es la idea fundamental. Y si no, por lo menos tendremos el equilibrio financiero económico, ¿no? Así que se plantean unos criterios de Maastricht por los cuales hay que, pues, es esa época de el Comité de Mortadelo y Filemón, esa época de Aznar. Pero ¿qué pasa? Que países como España entran con trampas. España no ha cumplido los criterios de Maastricht nunca, más que en la época de bonanza. Pero en la época de Aznar lo que se hizo para entrar en Maastricht fue privatizar las empresas públicas. A ver, más allá de lo que se diga de que es una opción liberal, eso, no hay problema, el problema no es ese, el problema es que España cumplió Maastricht no reduciendo el gasto del Estado, sino aumentando los ingresos vendiendo patrimonio público. Entonces, nunca se cumplió el criterio de la estabilidad presupuestaria. O sea, España hubiera cumplido Maastricht si hubiera tenido un superávit del 10%, hubiera vendido las empresas y hubiera bajado el gasto público. Pero España jamás ha acotado su gasto a su ingreso. Lo que se ha hecho son trampas fiscales, le duela a quien le duela, como hizo el gobierno de Aznar. Y o sea, básicamente Italia, por ejemplo, lo que se hizo fue vender, entrar un chorrón de millones y con eso tapar que seguir una política despilfarradora sin que se note, por decirlo de alguna manera, con la vista en las próximas elecciones. Claro. No sé. Sí. Exacto, con cumplir los criterios de convergencia y entraría una vez dentro, pues ya veremos. Y entonces la primera época de Zapatero, pues vivió al rebufo de esa bonanza económica, ¿no? La primera época de Zapatero, es que eso es peor todavía. Cuando se consiguieron los criterios de convergencia, a ver, todos hicimos trampa. Nosotros hicimos trampa vendiendo las empresas públicas, pero franceses y alemanes hicieron trampa expandiendo su base monetaria justo antes de la entrada, antes de la implantación de los criterios de convergencia y de la entrada de los tipos de cambio fijos, ¿no? Ese enorme exceso de capital no tenía salida. Así que lo que fluyó fue en créditos hacia el sur, que fue lo que provocó nuestra burbuja y nuestra expansión económica, ¿no? Por eso el crédito tan barato. Y esa expansión económica artificial provocó los años de bonanza del sur y provocó el equilibrio fiscal artificial que tuvimos. Pero jamás por méritos propios tuvimos ni el crecimiento suficiente, ni el equilibrio fiscal suficiente, ni la austeridad política suficiente para estar dentro de Maastricht. A ver si te he entendido bien. Los países potentes y serios como Alemania hicieron una trampilla de aumentar el dinero circulante, ¿o cómo es esto? Sí. ¿No se te oye? Hicieron su primer quantitative easing justo antes del euro. Ahora sí. Vale, y entonces, el abuelo del quantitative easing lo hicieron antes del euro. Entonces entraron al espacio único europeo económico con mucho dinero para invertir. Entonces, ese dinero acabó pasando aquí en créditos para que nosotros lo gastásemos a manos llenas. Sí. Vale, y entonces eso provocó la burbuja. Sí. En el caso de España, la burbuja inmobiliaria, porque todo el mundo quería comprarse un piso, los pisos la construcción era un negocio redondo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una economía no basada en cosas reales, sino en pura especulación. Vale, no, yo te estoy haciendo un resumen, si no entendí algo. No, yo te digo que sí, que está muy bien. Bueno, y entonces, por decirlo de alguna manera, me da la sensación de que en aquella época había que meter a los países que están como Francia, Italia, Portugal, Grecia, España, para que no se liase la troca, pero que luego han sido realmente más serios y más duros, ¿no? Me pones el ejemplo de Rumanía. Claro, el problema es el siguiente, o sea, cuando se hizo esto, se hizo dentro de una mezcla de una idea muy consciente de que el principal mercado alemán éramos nosotros, ¿no? Con lo cual le convenía esa integración, ¿no? Pero también se hizo con cierto optimismo, con cierta idea de si lo incluimos todo saldrá bien. ¿Qué pasa? Lo que te dice tu Rumanía, eso se hizo así, pero aunque nosotros, Portugal, Italia y Francia hemos abusado bastante, llegó un momento en que meter a países como Grecia, que estaba con unos datos económicos, Grecia no cumple, o sea, ni privatizando, ni haciendo señales de humo, Grecia es un país que jamás tendría que haber entrado en el euro. No cumple de ninguna forma, ¿no?
pero entró. Ujú. De hecho, Bueno, las auditoras mintieron. O sea, Fitch, Moody's, falsificaron cuentas y dieron resultados falsos para que Grecia pudiera entrar en el euro y se sabía aún así, con aquel optimismo desbordante que había, se permitió. ¿Qué pasa? Ya vamos acercándonos a la crisis del 2008. Rumanía entra en el 2007, ¿no? Y ya en 2012 todos nos acordamos qué pasó. ¿O no? Crisis de deuda, Grecia para arriba, Grecia para abajo, Grecia para hacer. Entonces, ya en ese momento se dieron cuenta que los criterios de convergencia eran una cuestión superficial, que en países como, si se admitían a países como Grecia, como Portugal, como España, iban sistemáticamente a incumplir. Era cualquiera. Otra cosa que te decía en pausa. perdón. Nada. Esto es el directo. Otra cosa que decía en el prolegómeno es algún oyente, porque aquí la gente escucha datos y salta y dirá, es que Alemania ha incumplido el protocolo excesivo de déficit porque hay, o sea, esperemos que Ricardo se recupere. Había quitado el micrófono. Sí, no, por eso. Te decía, tú sabes que dentro de los criterios de convergencia está el control de las cuentas públicas, ¿no? Y hay una cosa que se llama protocolo excesivo de déficit. Es decir, si un país supera el déficit permitido, que se fija desde Bruselas, ¿no? Se le puede expedientar y multar. Alemania lo ha incumplido 2 veces. España lo ha incumplido 5. 5 de llamarse la atención sistemáticamente. El problema que quería, y porque quería hacer este programa sobre esto, es que antes de Maastricht y antes de la burbuja, España siempre ha sido un país que estructuralmente no ha cumplido los criterios de Maastricht. Nos pongamos como nos pongamos. Ni la Italia de Mattarella ni la Italia del caos de los 70 no han cumplido, jamás. Entonces, son países que no han cumplido, que se nos han metido con un criterio de convergencia, que hicimos un poco de maquillaje para entrar, pero no tenemos ni la estructura social, ni política, ni económica para cumplirlo. Ahora, el problema es más grave que esto, porque que nosotros no tengamos la estructura para esto, el problema es que ya estamos dentro. Es lo que te decía, nosotros no tenemos la estructura para cumplir Maastricht, ¿no? Pero el problema es más grave de lo que parece, porque aquí no solo nosotros nos equivocamos, es decir, el norte, los países, porque tú sabes que hay esta absurdidad de llevarlo todo a términos muy como... Entonces se habla de los países frugales frente a los países... Entonces hay países que son muy responsables económicamente, como Países Bajos, como Austria, ¿no? Que tienen un equilibrio presupuestario, tienen una deuda más baja que nosotros, tienen un equilibrio de cuentas públicas, tienen una inflación más moderada, ¿no? Eso es cierto. Pero esos países se incluyeron en la zona euro y esos países permitieron el actual estado de cosas pensando que se beneficiarían y se han beneficiado de los países del sur. Entonces estamos en un problema donde ahora mismo el euro está creado. Mantenerlo es perjudicial para nosotros y para ellos. Pero disolverlo es también perjudicial. Entonces estamos en un problema donde hay que tomar decisiones reales sobre economía. Porque también un problema muy grave que hablamos en el prolegómeno es: yo desprecio profundamente la política alemana y la política del norte. La desprecio profundamente por una cuestión. Nosotros hacemos este programa, ¿no? Y tú y yo no somos grandes doctores de economía. Sabemos lo que está pasando y tenemos una noción. Podríamos hablar en la televisión pública, podríamos hablar en algún medio, podríamos simplemente ser el medio, simplemente hasta tener 5 minutos de charla con un candidato político que fuera razonable y quisiera hacer reformas estructurales, ¿no? Pero ¿qué iba a haber aquí si los que están haciendo la política que nos está arruinando reciben sistemáticamente cientos de miles de millones, el poder del Estado, y le reciben en cumbres las personas que dicen que son un desastre y que están llevando las economías del sur a la quiebra? ¿Esta qué burla es? O sea, yo el momento que más rabia yo he sentido es cuando veo diarios como Der Spiegel hacernos un despiece, ¿no? Y yo no poder coger y subir ahí, romperle la cara y decirle: oiga, señor, que su canciller, por no tener problemas, le da 200.000 millones a un tipo que tiene un 11% de déficit. A mí no me eche la culpa. ¿Cómo voy a pelear yo contra un tipo como Pedro Sánchez? Que lo único que puede hacer es un programa y decir 2 palabras. Entonces, sí tenemos un problema, pero también los países del norte, con su predicamento absurdo y su falta de... O sea, intervienen para ciertas cosas muy poco sustanciales, pero para los motivos fundamentales. Es decir, si quieren los cambios que quieren,
Si quieren que aquí tengamos los cambios, tienen que tomar de verdad una política de intervención auténtica. Y si no, no lo van a conseguir, porque la sociología y la política de países como España o como Italia no está preparada para asumir los cambios que ellos quieren, y menos si los actores que ahora mismo viven a costa de la deuda pública siguen recibiéndola. Y si lo que hacen es cortar los fondos, lo que va a pasar es que van a salir personajes como movimientos como 5 Estrellas o movimientos como Podemos, que van a decir, consigamos la peseta e imprimamos como si no hubiera un mañana, porque Bruselas va a ser la mala. Entonces, o hacen una transición tranquila y ordenada y bien estructurada para las economías del sur, ¿no? O esto va a ser un desastre para ellos y para nosotros, porque la ruptura del euro tampoco les va, o sea, la gente piensa, bueno, que nos saquen. No, no, no. El euro devaluado, ¿no? Que por tenernos a nosotros dentro, es un elemento de competitividad para la economía alemana. O sea, vamos a decir una cosa. ¿Sabes cuál es el banco central que más devalúa su moneda? Y que más intervenciones tiene que hacer a lo largo del año, evitando compras, evitando... El banco es el banco de la Federación Suiza. O sea, el franco suizo es una de las monedas que, al ser tan segura y tan estable, tiene momentos en que se aprecia tan brutalmente que pone en peligro la subsistencia de la población suiza. Entonces, el tener dentro del euro, solo ese factor, ya no hablamos del mercado, no hablamos de todos los beneficios que da el euro, ¿no? El tener a países como España, como Grecia, devaluando una moneda como el marco, como es algo que para Alemania tiene o sea, le da unos beneficios competitivos brutales, ¿no? Luego, lo que somos un mercado brutal para Alemania, somos un mercado cautivo que gracias al euro no tienen que tener ningún tipo ni de trámite ni ningún tipo de barrera, con lo cual somos su principal mercado. Y por último, es cierto de que Alemania es la que corta el bacalao y la que... Es la que corta el bacalao, pero no la que tiene el control. Y, de hecho, alguien tan nefasto como la canciller Merkel, que era un Rajoy, es mujer y grande, tomó una política de apagar fuego y de mantener todo como estaba. Pero los problemas estructurales que hay, que es que los países del norte no son competitivos por su exceso de ahorro, ¿no? Eso les hace que ante un mercado mundial serían países que no serían competitivos. Es decir, sus exportaciones querían muchísimo si sus economías fueran dependientes, y si no tuvieran mercados cautivos, posiblemente tendrían una economía un 20 o un 30% inferior de lo que tienen, ¿no? Si no fuera porque tienen, o sea, sin esos dos factores, la economía de Alemania, aunque nos pongamos todos muy germanófilos y no funcionaría tan bien como funciona, ¿no? Y el segundo problema que hay es que toman un proceso de control, pero no toman un proceso de control auténtico, con lo cual permiten que ciertas dinámicas que en principio le benefician, a la larga, como estamos en el mismo club, esas ineficiencias que permiten les acaban perjudicando también a ellos. Y nos han llevado a un callejón sin salida donde salir es caro, estar es caro, y solo unos planes realistas. Pero también, ¿qué pasa? También hay que recordar que hemos llegado a un momento donde personajes como Christine Lagarde son la referencia. Christine Lagarde es una demagoga, es una persona incapaz para el cargo que ostenta. Pero es que Mario Draghi también es una persona muy incapaz para el cargo que ostentaba. Es decir, no tenemos gestores financieros, no tenemos a nadie capaz ahora mismo. De hecho, me hace gracia cuando hablan de alguien como de Guindos, pero si de Guindos estaba en Grecia falsificando cuentas, cuando con las auditoras, cuando ocurrió lo que ocurrió de los criterios de convergencia. O sea, si el problema es que tenemos unos políticos y un sector bancario político que han creado una estructura que creen que es magistral y que es un chiquero y un nudo irresoluble que no beneficia a nadie y nos perjudica a todos. Y el problema de esto es que lo que ellos mismos han creado no tienen forma cómo salir. De hecho, todas las soluciones son hacia adelante. Lo que se hizo con Grecia fue la quita y el rescate. Lo que se ha hecho con los países del sur es permitirles endeudarse, pero lo que se ha hecho con los países del norte es permitirles apalancarse hasta el punto de que no son viables si se salen del euro. Entonces, todos estamos en un punto en que nadie quiere salir o no puede salir. Nadie puede salir y permanecer nos cuesta. Es decir, a nosotros nos cuesta pérdida de tejido productivo y a ellos les cuesta pérdida de patrimonio, porque la estructura está hecha para perjudicarnos a todos, porque no hay una convergencia real, porque la convergencia que se hizo fue maquillada y no hay visos de ir hacia una convergencia real. Es decir, no se puede pretender que un país como España, como Italia, como Grecia y
la mayor parte de las veces Francia, pase a la austeridad fiscal sin reformar a su población, porque la población de nuestros países no tiene criterios sociológicos que le permitan elegir opciones políticas y entender opciones de consumo y de ahorro que nos lleven hacia un modelo nórdico. Y los países nórdicos no pueden mantener el esquema que tienen. Si quieren seguir siendo competitivos, tienen que aumentar un poco más el consumo. Entonces, o sociológicamente nos homogeneizamos, que no sé la palabra, o vamos hacia un punto donde posiblemente se rompa el euro, posiblemente las economías que ahora mismo están beneficiadas por los dos factores que he dicho y otros tantos más, van a encontrarse con un varapalo muy duro y con una crisis de exportación, y las economías del sur se van a encontrar con una escalada de hiperinflación y de destrucción económica que nos van a dejar temblando. Entonces, tenemos un problema más serio, no es un problema de buenos contra malos, de ahorradores contra despilfarradores, es un problema de unidad estructural y de dinámicas creadas que si no afrontamos, y son sociológicas, son dinámicas sociológicas muy destructivas por ambos bandos. Y o por un lado dejan de financiar lo que nos está destruyendo a todos, y por otro lado dejan de mantener ciertas políticas muy autodestructivas y empiezan a tener políticas reales, y sobre todo, si tienen el control que tienen, o empiezan a ejercerlo de verdad, o lo sueltan. Pero esto es solo tener control para mantener a alguien como Zapatero, como Sánchez, gobernando el cotarro, que al final lo único que te lleva es a socavar la propia integridad de la Unión Europea y de la zona euro, es una cuestión que a mí me asombra, porque a mí me asombra lo duros que son con Víctor Orbán, ¿no? Porque es conservador, pero políticamente, económicamente, es una persona mucho más capaz. Y ahí son durísimos, pero con personas que mantienen una dinámica que nos van a llevar a sobresaltos brutales, no tienen ninguna dureza. Y si tienen Bueno, es que dureza... quizá me da la sensación de que la política no es solo economía, que es lo que algunos se piensan, sobre todo Sí, algunos sí, de la derecha. claro, Hay más factores ideológicos y el Orbán los dinamita un poquito. claro, y la Unión Europea prefiere mil veces tener que rescatar 15 veces a alguien como Sánchez, que no lo olvidemos también. La Unión Europea es un órgano que ahora mismo está escorado hacia el lado progresista y globalista brutalmente. Y aunque el Banco Central Europeo tenga que mantener cierta estabilidad y cierta política monetaria, la eurozona se inclina más hacia unas posturas de expansión del gasto con tal de mantener la unidad y la estabilidad, ¿no? Que a políticas que pudieran ser más eficaces, pero que dieran alas a políticos como Orbán o como los gemelos polacos ya no están, pero como los actuales dirigentes de la República Checa, de Hungría. Es muy curioso. Entonces, estamos ante un problema muy severo, es decir, donde te venden a Macron como un estadista por entender que para expoliar a la empresa privada no hay que asfixiarla. Porque la política de Macron es Estado grande, gasto, pero permitamos por lo menos que crezca algo para repeñar. Así hablando muy mal y pronto. Es decir, Macron es un socialista caviar, es una persona que ha trabajado generando millones en el mercado bursátil y entiende que para cobrar impuestos hay que permitir primero que se gane algo. Que no es, por ejemplo, como nuestro socialismo caraqueño, que es yo soy psicópata, yo he vivido en La Habana, he visto lo que se hace en La Habana, lo bien que se vive con poder absoluto, y mi única pasión es empobrecer a la gente para controlarlos a través de un bono de miseria. Porque mi coeficiente intelectual es cercano al de un mono y, pues oye, yo no puedo controlar una población próspera y una población libre, pero sí puedo controlar una población hambrienta. Y punto, y me da igual lo que me digan. Entonces, el esquema es ese, el esquema es un grupo de personas que les gusta el esquema habanero, el esquema de mucha miseria y mucha paliza. Y es así. Sí, y aquí tenemos un grupo de gente que lo que quiere es una economía lo más miserable posible para tener un grupo de gente muy dependiente, una clientela política que viva solamente del bono. Eso es así. Y Vale. el problema de esto es que las dos dinámicas son totalmente opuestas y contrapuestas. Y que son dos dinámicas que, lo que quiero decir, alguien como Macron es más simpático al socialismo caraqueño de España, ¿no?, que las políticas de Orbán, aunque sean económicamente viables. Entonces tenemos un problema, que otra perspectiva más que hay que añadirle a la Unión Europea, que la Unión Europea, como tiene una tendencia política muy clara, es muy curioso como sí nos critican, nos machacan, pero la Unión Europea está más dispuesta a pactar con el movimiento 5 estrellas que a pactar con Víctor Orbán. Entonces, si tú pactas con 5 estrellas, pues vas a tener déficit del 10%.
pero luego se extrañan porque tenemos inflaciones de 2 dígitos, luego se extrañan porque tenemos pérdidas de productividad, pérdidas de competitividad, y el problema por el que quería hacer el programa es decir, nosotros tenemos un problema serio de que los criterios de convergencia de Maastricht nunca se han cumplido, que el euro está empezando a ser perjudicial para todo el mundo y que romperlo de forma caótica es perjudicial, romperlo de forma ordenada no sé si es posible, y volver a los criterios de Maastricht con reprimendas y pataletas no creo que sea posible. Entonces, la única forma de llegar ahí es romper las dinámicas actuales, romper un poco la ceguera ideológica, que estoy siendo yo muy idealista, y si se quiere llegar de verdad a un punto donde se cumplan los criterios de convergencia, donde la Unión Europea sea funcional, sí tiene que haber políticos que se impliquen, y sobre todo políticos en los centros de decisión que se impliquen con una visión de conjunto a largo plazo, más que en sobornar a tiranuelos para que mantengan la situación medianamente estable para no crear caos, porque, y aquí viene la gracia del programa, es decir, ahora mismo España, Francia e Italia están en peor situación económica financiera que la Grecia que quebró en 2012. Es decir, el déficit primario de España es del 4%. El de Italia podría ser del 5%. Francia tiene un déficit primario brutal. El déficit primario, quiere decir, es si restamos ingresos con pasivos, o sea, lo que se está inyectando artificialmente, más lo que se recauda, más los pagos de la deuda, es decir, España, si no fuera por lo que entra, estamos perdiendo un 4% sistemáticamente. ¿Por lo que entra? ¿Qué quiere decir? Como O sea, por lo que entra. ingresos fiscales más más las transferencias de deuda que se nos dan, ¿no? Entonces, si comparamos los ingresos fiscales con con lo que tenemos que pagar, los pagos, adquiridos no, los pagos comprometidos y los pagos de deuda, que son muy importantes, porque, por ejemplo, pues tú puedes bajar sueldos de funcionarios, pero no puedes dejar de pagar los intereses de la deuda, ¿no? De hecho, España ahora mismo, si equilibrara ese 4%, ¿no? Y no emitiera, no emitiera más deuda, tardaríamos hasta el 2035 para volver a estar en la situación de deuda que teníamos antes del coronavirus. Así de grave es nuestra situación, y la de Italia, y la de Grecia, y Francia estará un poquito mejor, pero no está mucho mejor. Entonces tenemos un problema de que de este camino no se puede salir, y este año tenemos un 5% de déficit, y hay que llegar al 3% y no se puede con la recesión que va a venir por la subida. Entonces también es otra cosa que quería comentar que se me ha olvidado. El problema es por qué se está diciendo todo esto. Es porque ahora los tipos de interés van a subir para evitar que el ahorro del norte se lamine, ¿no? O sea, España hoy tiene un 5% de déficit, ¿no? Y recordamos todo lo que he dicho de los criterios de convergencia, es decir, para que se mantenga el euro, los países no pueden incurrir en el déficit excesivo y tienen que manejar sus cuentas, ¿no? España ha salido del COVID de manera expansiva. Cuando ahora cuando nos suban los tipos de interés para mantener la inflación a raya, ¿qué crees que va a pasar? Ostras, subir tipos de interés, pues, porque la gente no va a llegar a fin de mes. Y cuando pasa, si ahora mismo en expansión económica tenemos un 5% de déficit, ¿qué déficit puede llegar a tener el Estado español en 23 y 24 con una recesión del 2%? Claro. Y sin manguera de crédito. Vale. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? Es decir, porque Alemania sí puede afrontar un déficit. Suecia, Finlandia pueden afrontar un déficit. Pero España, Italia y Francia no. No podemos afrontar una recesión. No podemos tener un déficit primario real. O sea, se nos va a disparar el déficit primario hasta el 8%, hasta el 10%. O sea, ya a una ratio de país africano en bancarrota y en quiebra. Madre Pero mía. el problema es que la solución única de esto de los países europeos es decir, regañar y decir, cachis, qué malos sois, qué despilfarradores, qué mala gente. Y ahí es cuando te enfadas y dices, oiga, perdón, mequetrefe, a mí me escuchan 1.000, 2.000 personas y usted le da 200.000 millones de euros al tipo que despilfarra el dinero, que tiene televisiones abiertas 24/7. A mí no me insulte, oiga. A mí no me toque las narices que está usted demasiado gallito para lo imbécil que es. O sea, porque por lo menos yo, o tú has financiado con 200.000 millones de euros a un despilfarrador. No. Pues la señora von der Leyen, que tanto ladra, sí lo hace. La señora Merkel, que es una calamidad para Europa, sí lo hizo. O sea, la señora Merkel es una catástrofe nefasta. Es decir, hay que recordar, todo el mundo dice, ¿cuántos años estuvo? 17. Cuando la época de la burbuja, la época en que Grecia colapsa, es la época en la que la señora Merkel estaba en Alemania y era llamada, era un ejemplo de estilo de gobernanza europea y fue ella la que tejió su propia crisis. La que permitió esas transferencias de capital inmensas del norte al sur.
y estaba encantada con el Cuarto Reich. O sea, no tenemos gobernantes competentes. Tenemos gobernantes, los del norte pueden ser un poquito más competentes porque son un poco más avaros y malvados, pero no tienen una visión de conjunto que les permita tener soluciones reales a largo plazo. Entonces, con todos estos mimbres que he dicho, nos hemos metido en una solución endiablada donde ya basta, ya lo sabemos, pero por mucho que nos regañen del Banco Central Europeo, no vamos a conseguir solucionar este problema si no son capaces de entender que tiene que cambiar su forma de gestionar el sur, que no es de castigar, ni de inundar y premiar, sino es de permitir el cambio real. Y los únicos que lo pueden hacer son los que tienen la capacidad de inyectarnos todos los años 200.000 millones de euros, que son los que mantienen aquí la situación. Pero ¿qué propones tú? ¿Que dejen de financiar? Bueno, es que si no riegan a los... A ver, lo que yo propongo es imposible, pero yo propondría situación como Nuremberg, que es un poco lo que pasó en Grecia. En Grecia los grandes partidos desaparecieron. Y lo que propondría es muy sencillo, es decir, yo propondría un mes de terror, un mes de coger y de cortar completamente las transferencias. Y al mes siguiente convocar a Bruselas a todos los partidos. Es decir, bueno, ¿habéis visto esto? Estas instituciones públicas desaparecen hoy. Estas listas de funcionarios desaparecen hoy. Estas listas de gastos desaparecen hoy. Esto desaparece hoy. Y estos programas educativos empiezan a partir del próximo curso y esto se va a emitir en todas las televisiones. No, vamos por el segundo mes de terror. Yo lo implementaría así. Y ahora va a volver el crédito y esto no es tan abrupto, pero vais a empezar... Y al primer televisión española, hablando de peseta, hablando de... A la primera que estos tipos tengan representación, bajada de tanto bajada de tanto por ciento de los ingresos que se os da y empezáis a crujir los dientes. Punto. Yo lo trataría así, con brutalidad. Bueno, y si no fuera así, con negociación, y si hubiera que hacerlo más suave, de la misma forma, pero a más largo plazo y de una forma tal vez más diplomática, pero firme de estos tipos de organizaciones y estos tipos de tendencias sociales y políticas tienen que salir a largo plazo. Y los fondos van a llegar a cambio de este cambio estructural. Y vosotros vais a cambiar vuestro esquema de comunicación y vuestro esquema de educación. Y ciertos partidos, o queréis, es muy fácil, es decir, el PSOE es un partido de ladrones y el PP también, diga lo que digan. Es decir, son partidos que si se les amenaza con quitarle de verdad el presupuesto público, sí van a empezar una carrera de ratas por echar gente, por mantenerse unos pocos. Entonces, bueno, pero hay que tratarlos como son, como ratas y como piratas. Bueno, pero todo lo que estás diciendo es utópico, muy importante. No va a suceder. Ya sé, pero la cuestión es, hasta que él no haga entender a Bruselas que tiene que obligar a los partidos políticos españoles a deshacerse del millón de personas, porque hay un problema muy severo. En España hay 4 millones de empleados públicos, ¿no? 1 millón son personas que no tienen función esencial. O sea, cargamos con 1 millón de sueldos que no tienen función esencial. Y luego en España hay 16 millones de personas. ¿Qué se entiende por función esencial? Bomberos, policías, administración, médicos. Vale, aquí hay 1 millón de personas que están asesorando y cosas de estas. Sí, hay 400.000 políticos y alrededor de ellos 1 millón de personas que son jefes de comunicación, jefe de protocolo del evento de tal. Pero claro, y alguien me dirá, bueno, no son tantos. En la Diputación, en Adif, en Renfe, en AENA, en aquí. Entonces, así vamos sumando hasta 1 millón. En las empresas públicas, aquellas que se decía en la época de crisis que no desaparecieron. Entonces, hay 1 millón de personas que si mañana lo sacáramos de la administración pública, ningún servicio se resentiría. Cualquiera puede decir, bueno, es que, caray, o sea, yo no te voy a discutir el gasto médico, no. Hay 1 millón de personas que no tienen una función que nos beneficie en nada a nosotros. ¿Por qué los tenemos que mantener? ¿Por qué tenemos que tener un déficit del 5% estructural con 1 millón de tipos que no están haciendo? Y luego otro problema es que 16 millones de personas en el año 2020 recibieron prestaciones del Estado de algún tipo. Somos 47 millones. 21 millones de personas viven del Estado. Tremendo. Y 14 trabajan. Bueno, algunos de los que viven del Estado también trabajan, ¿eh? Sí, pero 14 trabajan en el sector privado que genera los recursos que mantienen a los otros 21. Entonces, el problema de eso es, caray, madre mía,
Entonces, también es otra cosa de los funcionarios públicos, es decir, 1 millón de personas que no hacen nada, ¿cuánto se podría mejorar las condiciones de los empleados públicos que sí tienen efectos productivos? O sea, no me digas. O sea, ¿no habría recursos en la administración si se sacaran ese millón de personas que no hacen nada? Sí, Es que sí. caray, es que es Oye, fascinante, si me es permite, increíble. ya que hemos entrado por Dime. ahí y esto ya el tema económico ya está matado y estamos metiéndonos en temas más ideológicos y como hemos visto antes, aquella tontería de es la economía estúpido, no es así, porque hay más cosas que economía. Esto es muy típico de algunos de la derecha, ¿no? Es decir, nosotros lo gestionamos todo muy bien y ganaremos las elecciones y ya está. Y que hay más cosas. Y esto no lo saben, no lo saben ver o yo qué sé qué. Y los que marcan la agenda son los partidos de izquierda con temas culturales y de mentalidad y de propaganda, etcétera, etcétera. Y viendo esta cosa, digo, yo te he hecho aquí un reto, pues antes lo hemos comentado, pues una cosa que apareció en el BOE número 142 de 15 de junio de 2022, páginas 82.833 a la 82.837, 5 páginas, que habla sobre acuerdo por el que se crea el foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional y se regula su composición y fundamento, es decir, censura pura y dura. Además está aquella ley de emergencia que puede habilitar medidas extraordinarias por, no sé, por una emergencia médica, por ejemplo, o de O cualquier otro económica. tipo, o económica. En fin, que Bueno, estamos... la gente más, vamos a ir más allá de la economía. Esto la gente más, anuncia... la gente más conspiranoica llega a decir que se podría activar una emergencia por causas ambientales. Y ojo, técnicamente es posible, lo que no sé si se atrevería. Bueno, es que ya me empieza a dar miedo muchas cosas. Entonces, eh, ya no estamos hablando de que seamos más pobres, estamos hablando que hay libertades realmente amenazadas. Bueno, hay algunas que ya claramente están pisoteadas, Y nada. ¿no? Y además dicho bueno, con descaro, ¿no? Que no se piensen los padres que no se piense que los hijos son de los padres. Que en No. sentido estricto puede tener razón, pero en el contexto en que lo dijo es aquí los hijos son del Estado. Y a partir de ahí, o sea, ya no estamos hablando de economía solamente, estamos hablando A de ver, esto de... los hijos son del Estado, tus ahorros son del Estado. Y lo que digas no puede ir contra el Estado, pero eres libre. Ni se te ocurre hablar Efectivamente. mal del pobre Antonio, que es ¿sabes a quién me recuerda mucho Antonio? Antonio. Ah, sí, vale, hacia ahora no te estaba un poco Sí, empanado. porque no se puede Antonio, ofender el... nuestro presidente. Sí, que Bueno, le llaman hay así gente que para... no... Sí, sí, explícalo Como porque a lo no se mejor a puede alguno le mencionar pasa. su nombre, porque tiene voz de seguimiento, ¿no? Ah, Tiene sí, ¿cómo es inteligencia eso artificial. del programa de seguimiento? Tiene una inteligencia artificial filtrando redes día y noche, y cuando hay más de 1000 impactos sobre su ínclito nombre, recibe una nota en tiempo real para que el departamento que tiene 70 millones de euros de presupuesto haga contrapropaganda para evitar que su imagen pública se estropee. Por eso mucha gente ha empezado a llamarlo Antonio. Mm. Pues Antonio, ¿sabes a quién se parece? Había un señor calvo y bajito de Vigo que le decía a su mujer, no lo entiendo, yo soy como un padre, soy un enviado de Dios, ¿y cómo puede haber españoles que puedan hablar mal de mí o pensar mal de mí si lo único que quiero es su bien? Esto es literal, se lo decía Franco a Carmen Polo, que él no entendía como siendo él tan bueno, tan maravilloso, tan padre, tan... ¿Podía haber un solo español? Pues este otro es lo mismo, él no entiende cómo puede haber mala gente que hablemos mal, que hablen mal de él. Entonces, al final, todo el mundo va por las cuestiones ideológicas, pero al final ciertas cosas se parecen y se tocan. Y hay ciertas personas que tienen ciertas características psicológicas y que vienen de ciertos estratos sociológicos que tendrán ideología distinta, pero el comportamiento es el mismo. Bueno, Y el pues señor de Vigo pues tenía esa cosa de que él no entendía cómo podía haber gente que pensara mal de él y hablar mal de él si él lo único que quería el bien de todos. Y este es lo mismo, este no entiende cómo podía haber gente malvada que pueda hablar mal de él si él es lo mejor que nos ha pasado. bueno, yo creo que no se lo cree ni él. Pero bueno, eso ya es una precisión. No, Bueno, ya, pero, pero digamos que lo que comparten es que no soportan, los dos no soportan que nadie pueda hablar mal de ellos.
Bueno, pues oye, si te parece bien, como no es el momento, que no nos lo hemos preparado, pero creo que con solo esos 2 decretos que están publicados en el BOE, analizarlos detenidamente, da para un programa y para que nos estemos dando cuenta de que, bueno, hay Pedro el mucha Rana se está democracia, luciendo. mucha libertad, pero a la hora de la verdad tienes que medir las palabras y llamar a un señor que se llama Pedro, lo tienes que llamar Antonio, que No ya vaya a es ser lo que más te triste. caiga el software de reconocimiento y te hagan shadow banning y te pongan en la lista negra de Moncloa, que Moncloa tiene lista negra. Y no es broma. Bueno, también salió en la Moncloa lista negra de la ONU. Pero oye, simplemente anunciamos un futuro programa y yo creo que es el momento de despedirse, que llevamos más de 40 minutos 47 de minutos. programa. Bueno, pues vamos a 47, hacer pero el voy a resumen. descontar un poquito que ha habido hay un momento en que tendré que poner la tijera porque ha habido un problema técnico. Pues vamos a hacer 45 el minutos. resumen. El Sí, resumen, sí. como siempre, que me gusta hacerlo a mí, es, yo quería hacer el programa porque ahora todo el mundo dice, nadie sabe qué ha pasado, viene una tormenta europea. Y la tormenta viene porque hay dos modelos contrapuestos, hay un esquema político europeo que no funciona. Es verdad que nuestra parte del problema es por causas sociológicas y políticas que no estamos afrontando, no tenemos capacidad, no tenemos concepción social de que el Estado tiene que ser austero y tiene que funcionar, eso es culpa nuestra. No, no son los aliens, no son... No, 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 no. O sea, y a nosotros se nos dio el crédito y lo hemos gastado. Y a nosotros se nos da el crédito a nivel privado y a nivel de Estado y lo gastamos sin medir las consecuencias. Así nos metimos en la burbuja, así se nos metió en nuestro Estado. Y luego tenemos un grupo de personas, un grupo de actores políticos que están en la misma unión que nosotros, que han cogido por costumbre regañarnos cuando su parte tampoco lo hacen bien, alientan los vicios que muchos aquí intentamos combatir y encima de todo tienen dinámicas internas que también son perjudiciales para su propia economía y no las afrontan. Y en este caos estamos, y con las nubes que con las nubes que vemos, nos estamos enfrentando como podemos a esto, nos estamos, en serio, o sea, yo no sé ni ya por dónde. Y el punto es que o cambiamos nuestra visión, nuestra mentalidad, y o cambiamos estas concepciones político-económicas de opereta y de tertulia, o nos vamos a enfrentar a un euro devaluado y descoyuntado y una Unión Europea que va a ser, es que no quiero ni pensarlo, o nos enfrentamos a unas rupturas y a unas cuestiones que van a ser, si no tan malas, peores o peores en otros puntos. Es decir, esto se puede solucionar, pero si vamos sacando la infantilidad y la estupidez, si vamos sacando a ciertos personajes públicos y si vamos entendiendo la economía un poquito, de una manera más racional y vamos entendiendo que hay que acabar con las dinámicas y no con los hechos puntuales. Porque maquillar otra vez para otro Maastricht no sirve, hacer un recorte no sirve, o se hacen reformas estructurales, sociales, en ambos lados, o esta unión que ha dado cosas positivas y que podría mantenerse, va a llevarnos a una situación caótica, pero con un mea culpa de cada uno por su parte. Sé que es muy utópico, pero por lo menos aún puedo decirlo, ¿no? Bueno, pues yo estoy en totalmente desacuerdo contigo. La culpa son de 2 años. Hasta hace poco era de Trump y ahora es de Putin. Y punto, ya Pues ya está, está. no sé. Ya está clarísimo, ¿no? Sí. No, ni a Trump ni a Putin, o sea, vaya asco de programa. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 y bueno, queda pendiente un programa sobre libertad de expresión y libertad en general. Y viva Antonio. Y viva Antonio y, y las saunas de... ¿Qué saunas? Eso no existió nunca, ¿qué dices? Bueno, perdón, vale, ya está. Vale, viva Antonio. Viva Hasta Antonio. pronto. Hasta pronto.